Gracias, presidenta. Esta ley plantea superar la arbitrariedad de los aumentos que son instrumentados por el Poder Ejecutivo, y ese es el único elemento por el cual desde nuestro bloque del PTS en el Frente de Izquierda vamos a votar a favor. Y aunque la asignación universal es muy importante para amplios sectores de la población, la lógica oficial es, y ha sido durante todos estos años, mantener la asistencia en los niveles mínimos, naturalizando la pobreza estructural, la precarización laboral, los bajos salarios. Sin ir más lejos, el 18% de los jóvenes entre 18 y 25 años hoy se encuentran desocupados. Y siempre desde el oficialismo, para intentar justificar o vanagloriarse de ciertos datos o estadísticas socioeconómicas, busca comparaciones con el 2001 o con esos años donde se produjo un crack económico en la Argentina. Sin embargo, como también se reconoce desde el oficialismo y de economistas de distintos sectores políticos, durante muchos de estos 12 años de gobiernos kirchneristas tuvimos crecimientos a tasas chinas, y los grandes capitalistas, los grandes empresarios se la llevaron en pala, como muchas veces dijo la propia presidenta. Han tenido ganancias extraordinarias. Pero si tomamos por un ejemplo del año 74, la desocupación apenas superaba el 2%. Es decir, que todo lo que se dio, todas las políticas que se dieron en la década de los 90, hoy se están naturalizando. Después de estos 12 años, lo que estamos viendo es un sistema perverso, donde se nos plantea que aquellos trabajadores que apenas superan el costo de la canasta familiar, que según los datos de los trabajadores del INDEC que todavía pelean contra la intervención, o los propios trabajadores aceiteros que habían logrado imponerle a las patronales, esas poderosas patronales, un aumento del 36% en sus salarios, y el gobierno se negaba a homologar el convenio porque no estaba en el techo del 27% que quiso imponer el gobierno en muchas paritarias, con la complicidad de los dirigentes sindicales. Estas estadísticas, que no son las fraguadas por el gobierno, una canasta familiar en 14.000 pesos. Aquellos trabajadores que apenas la superan tienen que pagar el impuesto al salario. Los mismos beneficiarios de la asignación universal por hijo, como dijo el miembro informante del oficialismo que lo gastaban en galletitas, pagan el 21% del IVA, un impuesto al consumo popular. Se desfinancia el ANSES para justificar que los jubilados no cobren el 82% móvil. Sin embargo, la renta financiera no está gravada. Sin embargo, las grandes mineras, las grandes petroleras no reciben impuestos progresivos, no tienen impuestos extraordinarios, como sí son sus ganancias. Entonces, señora presidenta, creemos que ya ni siquiera se habla de la redistribución de la riqueza. Directamente se plantea que muchas veces nos dicen que estos trabajadores que pagan el impuesto al salario son privilegiados. Y una mención quería hacer también muy importante, porque en este mismo Parlamento, este mismo Congreso, lo votó el año pasado para que hagamos comparaciones. Votó la indemnización a los vaciadores de Repsol cuando se había dicho que ellos iban a tener que pagar al Estado argentino por los daños causados, y la totalidad que se le pagó a los vaciadores de Repsol era equivalente a 3 veces lo que se gasta en un año en la asignación universal por hijo.
Por eso creo que está muy claro. A veces se nos intentaba decir del gobierno que había que elegir. Acá hay una elección muy clara. La elección es seguir beneficiando a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas. Es seguir beneficiándolos con la deuda externa también. Solo para tomar otro dato, en el 2015 se va a gastar en la asignación universal por hijo menos de un tercio de lo que se va a gastar en pagar los intereses de la deuda externa. Por eso nosotros venimos peleando, inclusive hemos planteado un proyecto de emergencia en esta Cámara, que no ha sido debatido, planteando medidas de emergencia, medidas mínimas, como es la necesidad, por supuesto, en primer lugar, de aumentar la asignación universal, que con tocando estos intereses podría hoy estar alrededor de los 2.500 pesos y ampliarla a los más de 3,5 millones de niños y adolescentes que no la perciben actualmente. Por eso es falso cuando se dice que es universal. Nuestro proyecto también planteaba la prohibición de los despidos y las suspensiones por 24 meses, la necesidad de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario y, por supuesto, el 82% móvil para los jubilados. Esa es la perspectiva que defendemos desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, que no es seguir, como dijo Feletti, dijo que era muy difícil entender cómo había más pobres con menos desocupados. Si la mitad de los trabajadores, y eso es lo difícil de entender, quizás para Feletti es difícil entender la realidad de la mitad de la clase trabajadora que gana menos de 5.700 pesos por mes. ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes con esos salarios del 50% de los trabajadores en la Argentina? Por eso creemos que es una hipocresía sostener que es difícil comprender estas cifras. Los trabajadores del INDEC también, esos que resisten la intervención, han hecho un estudio que indica que hoy en la Argentina hay un 25% de pobres. Por eso, en vez de esconder la realidad de millones de argentinos, de trabajadores... Diputado, por favor, vaya cerrando. Voy cerrando, presidenta. Hay que tocar los intereses de los grandes empresarios y los grandes capitalistas, por eso este proyecto está al servicio de cada una de las luchas que dan los trabajadores y el pueblo en la Argentina para obtener sus derechos. Muchas gracias, presidenta.